Recientemente un estudiante me estaba preguntando por las declinaciones del nominativ en alemán. Bueno, vamos a ver primero un pequeño cuadro sobre las declinaciones y veremos algunos ejemplos para que quede más integrado en el entendimiento, ¿ok? Bueno, el nominativ, primero que nada, sepan que es el sujeto, ¿bien? En la escuela hemos aprendido que una oración tiene un sujeto, una oración completa tiene un sujeto y un predicado, ¿bien? Ok, la parte más fácil de identificar siempre es el sujeto. ¿Por qué? Porque es la persona para la quien aplica el verbo de la oración, ¿ok? El predicado en alemán es donde surge la dificultad, porque nunca sabemos si aplica el acusativo o el dativo para saber cómo declinarlo. Pero el nominativ es uno solo, el sujeto se declina solo como sujeto. Bueno, entonces, ahora, si el sujeto tiene un pronombre, por ejemplo, digo yo voy, ¿ok? El yo no se declina, en alemán ich, ¿verdad? O vosotros, ihr, ¿tá? Eso no se declina. Ahora, si vamos a hablar de el plato rojo, ahora, ahí sí hay un artículo, hay un adjetivo, esas cosas sí se declinan. Entonces vamos a ver, cuando hay un artículo definido, el o la o los o las, ¿sí? O cuando hay un artículo indefinido, un, una, unos, unas, ¿sí? Y también vamos a ver cómo se declina cuando hay un adjetivo, porque no siempre hay un adjetivo. Por ejemplo, yo puedo decir el plato está en la mesa, o el plato rojo está en la mesa, ¿bien? Cuando hay un adjetivo, en este caso rojo, eso también modifica la declinación. Así que vamos a ver todos esos ejemplos aquí. Primero, acá tienen el recuadro simple, ¿ok? Para masculino, alemán, der para artículo definido o ein para indefinido. Para el neutro es das o ein. Para el femenino, singular, sería die o eine. Y para el plural sería die también o keine. ¿Por qué? Porque el ein, que es el un, en español el un viene del número 1, sin embargo lo podemos pluralizar, podemos decir unos, ¿sí? A pesar de que el número 1 es un número singular, podemos pluralizarlo, decir unos libros, ¿verdad? Y en alemán no, al igual que en inglés, no podemos decir ein plural. Entonces usamos, por ejemplo, otro tipo de artículos indefinidos. Uno de ellos que se puede pluralizar es keine, ¿sí? Keine quiere decir que no hay de alguna cosa. Bien, así que vamos a usar este como ejemplo, aunque hay otros, ¿ok? Bien. Ok. Acá recuadro para memorizar. Ahora vamos a ver ejemplos donde también vamos a ver adjetivos aplicados, ¿ok? Bien. Vamos a ver con adjetivos y usando artículos determinados y artículos indeterminados, ¿bien? Der, das, die o ein, eine, keine, ¿ok? Bien, vamos a ver. Para masculino, der zerbrochene Teller. Bien, Teller es plato, bien, plato donde comemos. Zerbrochen es roto. Zerbrochene, acá la terminación del masculino termina en e. Entonces, der zerbrochene Teller, para el plato roto. Bien, ahora vamos a ver una declinación nominativ de un sustantivo neutro. Das Fenster es la ventana. Vamos a ver, la ventana grande o la gran ventana. Recuerden que en alemán siempre los adjetivos van antes de sustantivos. No decimos la ventana grande en alemán, decimos la gran ventana. Eso es igual que en inglés. ¿Bien? Así que en la traducción acá sí lo voy a poner también como en alemán, el adjetivo antes que el sustantivo, ¿ok? Bueno, das große Fenster. Das große Fenster. Bien, la gran ventana. Fíjense que acá es das, ¿sí? Y la terminación termina en e del adjetivo, ¿sí? Para el nominativ. O sea, cuando esto es el sujeto de la oración. Cuando es un objeto neutro y estamos usando el artículo determinado. ¿Bien? Ahora, quiero que se fijen, si en vez de decir la gran ventana, decimos una gran ventana,
Ahora estamos usando un artículo indeterminado. Vamos a usar ein. Ein großes Fenster. Una gran ventana. Fíjense que por ser el artículo indeterminado, en vez de terminar en E, la declinación del adjetivo, ahora termina en ES. ¿Vieron? ¿Vieron que como al cambiar de un artículo determinado a un artículo indeterminado, cambia la declinación del adjetivo? ¿Ok? Así que, das große Fenster es la gran ventana. Ein großes Fenster es una gran ventana. Para el masculino sería der zerbrochene Teller, ¿sí? Para el plato rojo, y ein zerbrochener Teller, para un plato roto. Fíjense que en masculino también cambia la declinación del adjetivo, ¿sí? Si usamos un artículo indeterminado o un artículo determinado. ¿Bien? Der zerbrochene Teller y ein zerbrochener Teller. ¿Bien? Ahora vamos a ver cómo es el femenino. Die alte Puppe. Puppe es muñeca, una muñeca con la que juegan las niñas, ¿sí? O los niños. Alte es viejo, ¿ok? Die alte Puppe, la muñeca vieja, la vieja muñeca. Ahora veamos cómo queda en él, si usamos en vez de die, si usamos un artículo indeterminado. Eine alte Puppe. Vieron que aquí no cambia, ¿bien? Alte y alte, la terminación en E es la misma. Ya usemos die o eine, ¿ok? Por último vamos a ver usando un artículo indeterminado plural. En este caso, bien, primero usemos el artículo determinado y luego indeterminado. Die weißen Sitze. Bien, ¿qué son Sitze? Recuerden que sitzen como verbo significa sentarse. Sitzen. Eso es sentarse. Bien, y como sustantivo, obviamente en alemán los sustantivos siempre empiezan con una mayúscula. Como sustantivo, terminando en E, Sitze significa asiento. Asiento, ¿ok? Así que die weißen, weiß significa blanco, es el color blanco. Los colores son sustantivos también, son adjetivos también, ¿verdad? Porque modifican un objeto, un sustantivo. Die weißen Sitze son los asientos blancos, ¿ok? Fíjense que el adjetivo acá se declina con una terminación EN, ¿bien? Así que fíjense esto interesante. Tanto el femenino singular como el plural para todos, ¿sí? Los dos son die en el nominativo, pero cambia la declinación del adjetivo, ya sea para el singular o para el plural. Die alte para el singular, die weißen para el plural. ¿Bien? Así que die weißen Sitze, los asientos blancos. ¿Ok? Ahora miren cómo queda en el, usando el artículo indeterminado, en este caso keine. Keine weißen Sitze mehr. ¿Bien? Keine mehr significa no más, como que no queda más de algo. ¿Ok? Keine weißen Sitze mehr significa no hay más asientos blancos. ¿Ok? Fíjense entonces que la declinación del adjetivo queda igual, ya sea para un artículo indeterminado o para el artículo determinado, ¿sí? Estamos hablando en este caso del plural para el nominativo, ¿ok? Die weißen Sitze, artículo determinado. Keine weißen Sitze mehr, artículo indeterminado. Bueno, no quiero que les complique este mehr que va al final. Al igual que en español decimos no hay más de algo, no hay más asientos. Bien, la palabra más. El mehr es el equivalente al más del español, ¿ok? Solo que en alemán va al final del bloque, al final. Mehr va al final. Keine va al comienzo, mehr va al final. Y entre medio va lo demás, ¿ok? Ojo, estamos diciendo al final del bloque, o sea, al final del nominativo. Si tenemos una oración que tiene sujeto y predicado, no es que el mehr va a ir al final de la oración. No, el mehr va a ir al final del sujeto, al final del nominativo.
luego viene el resto del predicado, ya sea dativo, ya sea acusativo, ¿ok? ¿Bien? O sea, sepan dónde colocar el mehr, entonces. Bueno, y otro ejemplo con keine mehr, ¿sí? Usando Sitze, keine freien Sitze mehr, que significa no hay más asientos libres, o, como se dice más comúnmente en alemán, keine freien Plätze mehr. Plätze es el plural de Platz, que significa lugar. Lugar. Acá estamos diciendo no hay más lugares, ¿sí? Keine freien Plätze mehr, ¿sí? No hay más lugares. Y la palabra freien, que es un adjetivo, significa tanto libre como gratis, ¿ok? Si estamos hablando de que una cosa es frei, significa también que es gratis, ¿ok? Si una cosa está frei, significa que está libre. Si una cosa es frei, significa que es gratis. ¿Bien? Ok. Por último, les dije que Sitze era asiento. Bueno, asiento es Sitze y Stuhl, que es der, es masculino, significa silla. ¿Bien? Así que palabras diferentes para silla y para asiento. ¿Ok? Silla y asiento. Nos vemos en la próxima clase.